Vamos a pintar las relaciones en Entity Framework Core. Es muy fácil. Empecemos primero con esta. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que un pet type tiene muchas mascotas o que una mascota pertenece a un tipo de mascota. Entonces, yo puedo hacer la relación por cualquiera de las dos puntas y Entity Framework me la va a mapear. Es decir, yo puedo venir a la tabla pet. En el modelo pet yo creo una propiedad y la propiedad la coloco del modelo con el cual me voy a relacionar. Entonces yo le puedo decir que una mascota pertenece a un pet type. ¿Y cómo llamo esta propiedad? La llamo pet type. Con solo hacer esto, en Entity Framework Core ya se crea la relación. ¿Ahí qué le estamos diciendo? Que una mascota pertenece a un tipo de mascota. ¿Qué quiere decir eso? Si lo miramos al contrario, que un tipo de mascota contiene muchas mascotas. Ahora, es opcional, no es obligatorio. Yo recomiendo que las relaciones las definamos en las dos puntas. Es decir, si hay una relación entre pet type y pet, yo debería definir la relación tanto en pet como en pet type. Es decir, me vengo aquí a la tabla pet type, pero aquí es diferente. Aquí ya le decimos que como una pet type tiene muchas mascotas, definimos otra propiedad, pero esta vez la propiedad la vamos a definir como una iCollection. Y cuando definimos la propiedad iCollection, le estamos diciendo con quién me voy a relacionar. Es decir, un pet type se relaciona con ¿qué? Con pet. Importamos esto y ¿cómo llamamos a esta colección? Y a esta colección la llamamos en plural, la que él me sugiere, pets. Entonces, ¿qué significa esto? Que un tipo de mascota tiene una colección de ¿qué? De muchas mascotas. Y si nos vamos al modelo mascota, ¿qué le estamos diciendo al modelo mascota? Que el modelo mascota pertenece a un tipo de mascota. Pero es como una instancia del objeto de esa clase. Es una instancia del objeto de esa clase. Nosotros no manejamos los IDs, sino que siempre las relaciones las vamos a manejar con el objeto completo. Ahora, vamos a hacer la otra relación, la relación entre owner y pet. Entonces, ¿para dónde vamos? Nos vamos para la tabla owner. Perdón, para la tabla pet. Y de igual manera, estamos diciendo, un pet, ¿a quién le pertenece una mascota? A una mascota le pertenece a un owner. Entonces simplemente yo le digo acá que la mascota pertenece a un owner. Es decir, que si yo me vengo a la tabla owner, le puedo decir que un propietario tiene ¿cuántas qué? Tiene muchas mascotas. Entonces creamos otra propiedad y esta propiedad la definimos como una iCollection. Y esta propiedad de iCollection la llamamos, es una colección de pet. ¿Y cómo la relacionamos? La relacionamos y la llamamos en plural pets. ¿Qué significa eso? Que un propietario, esto es lenguaje natural, esto ni que hay que pensarlo. Un propietario tiene muchas mascotas. Ya definimos estas dos rayitas. Ahora definamos entre historia y tipo de servicio. Entonces yo me vengo a historia y ¿qué le digo a historia? En historia le digo una propiedad, le digo cada historia tiene un service type. Entonces le digo un service type. ¿Y cómo llamo a esta propiedad? La llamamos igual service type. ¿Qué significa? Que una historia, cada que grabemos la historia, un registro de historias porque pertenece a un service type. Y si venimos al modelo de service type, vamos a decirle en service type le agregamos el iCollection. Creamos otra propiedad de tipo iCollection. Y esta propiedad de tipo iCollection, eso, history. Incluso vea que él sabe pluralizar. ¿Cómo se pluraliza history en inglés? Histories, porque termina en i, pero él vea, si yo le digo aquí, vea que él incluso él sabe pluralizar en inglés, él no sabe pluralizar en español. Y en español hay muchas irregularidades, motivo por el cual hay que programar en inglés. Ahí vamos, ya tenemos esta otra rayita. Ahora vamos a relacionar pet con historia. Entonces, ¿qué le decimos a cada registro de historia? A cada registro de historia, ¿a quién le pertenece? A una mascota. Entonces creamos aquí otra propiedad de tipo pet que llamamos pet. Y ahora puedo venir al modelo pet y en el modelo pet le digo que cada mascota tiene ¿qué? Tiene muchas, puede tener muchas historias. Entonces creamos otra propiedad de tipo iCollection y esta le decimos que cada mascota history y aquí la pluralizamos. Es decir, aquí le vamos a llamar histories. Y ya tenemos esta otra. Nos queda faltando la de agenda.
Un propietario puede tener muchas entradas en la agenda y una mascota también puede tener muchas entradas en la agenda. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Pues vamos primero a propietario y entonces en la tabla propietario le podemos decir, vamos a crear aquí una propiedad de tipo, bueno, esta es owner. Entonces, bueno, aquí es un iCollection. También lo puedo hacer de una vez al revés. Le puedo decir que un propietario tiene muchas entradas en agenda y esto se pluraliza y aquí le vamos a llamar agendas. Lo mismo, una mascota también tiene muchas entradas en agendas y ahorita vamos para agenda y en la tabla agenda o en el modelo agenda, mejor dicho, vamos a decir que cada agenda le pertenece a quién. Cada agenda le pertenece a un propietario y para una ¿qué? Para una mascota, porque yo pido la cita, pero digo, voy a llevar la cita, pero a mi perrito, al gato, lo que tenga, pues listo. Entonces aquí vamos a definir en pet y aquí la llamamos pet y listo, señores. Con eso completamos todas las relaciones. Pregunta, ¿hemos modificado la base de datos? Terriblemente. Metimos tablas, cambiamos relaciones, de todo. Entonces hay que actualizar la base de datos. Entonces, ¿cómo actualizamos la base? Hay que agregar la migración. ¿Y por qué agregamos la migración? La migración no la agregamos acá local. La migración la hacemos es para cuando lo subamos en el sistema de Azure. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Fácil. Esto es todo lo que ya hicimos, bueno, antes de agregar la migración me faltó algo. En el Data Contest tenemos que matricular las tablas, así como matriculamos, le hicimos un DBC a Owners, le tenemos que hacer un DBC a las 6 tablas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a hacerle. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos la tabla agenda y aquí ¿cómo lo pluralizamos? Lo pluralizamos, entonces la tabla agenda, la colección la vamos a llamar agendas. La colección de history la vamos a llamar no, es que la estoy haciendo en orden alfabético, por eso ahí la tengo, puedo contar 6. Después sigue owners, después sigue la de pet, que esta la vamos a llamar la colección de pets. Luego sigue la de service, la de pet tie. Y la de pet tie, esto me quedó peta, es pets. La de pet tie, ¿cómo se pluraliza cuando son dos palabras? Se pluraliza la segunda palabra, pet ties. Y lo mismo aquí, esta otra que es la service tie, la pluralizamos como la service ties. Y ahí nos quedó. Ya agregamos, ya le estamos diciendo explícitamente que nuestra base de datos no va a contener una tabla, sino que va a contener 6 tablas que a su vez están relacionadas. Es muy importante guardar, porque si no, no estamos asentándose en disco. Guardamos, no hay necesidad de compilar ni de correr el proyecto, solo guardar, guardé todos los cambios. Luego de guardar todos los cambios, tengo que agregar la migración y actualizar la base de datos. Vea que en migration no tengo sino initial DB. Entonces, ¿cómo agregamos otra migración? Fácil. Vamos a agregar el comando add migration y le colocamos un nombre mnemotécnico que me acuerde qué fue lo que hice yo. En este caso, ¿qué hicimos? Completar la base de datos. Entonces, en el Package Manager Console, corremos el comando add migration, espacio, el nombre que yo le quiera dar. En este caso, le coloqué completar, complete divid. Corro el comando y al hacer esto, él le toma una foto a la base de datos como está y es capaz de crearme el código necesario para migrar eso. Si miras aquí complete divid, vea que él aquí está creando el resto de tablas y no solamente las tablas, él también crea las primary key y las foreign key necesarias para crear las relaciones que nosotros definimos. Luego de esto, ¿qué nos queda faltando? Actualizar mi base de datos, y para actualizar la base de datos el comando es update database. Al correr el comando update database, él llega y corre todos los alter table y todos los create table necesarios que yo hice para eso. Si revisan en este momento cómo les quedó su base de datos, le decimos aquí refresh esta vueltita, vea, ya ampliemos aquí databases, aquí tenemos en la tabla MyBed, si miras aquí en tablas, aquí ya tenemos agendas, historias, propietarios, mascotas, tipos de mascotas y tipos de servicio, tarán de los taranes.
Ahí tenemos ya nuestras tablas creadas. Todas esas bases de datos solo se crean para SQL Server. No, tú también las puedes crear para MySQL, para Oracle, para Pero las Post. bases que crean predeterminadamente para cuál. No, digamos, una de las ventajas que tiene .NET Core es que es agnóstico a la base de datos. Es más, esta misma tecnología te sirve para crearla en Cosmos DB o en Mongo, que son bases de datos no relacionales. O sea, él sabe mapear los datos dependiendo de eso. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Lo que tú tendrías que cambiar es la configuración que tienes acá. Aquí le estamos diciendo explícitamente que usamos SQL Server. Ya, si vamos a, digamos, si nos fuéramos a conectar ahora con a Mongo, ahí lo que tenemos que instalar el driver y cambiar aquí el paquete por lo que es. Pero no, se supone que una de las ventajas de .NET Core es que es totalmente agnóstico del fuente de datos, que es muy fácil, es muy fácil cambiar de tecnología de base de datos. Bueno, ahí vamos. Falta poco para acabar el día de hoy. Por último, vamos a crear algo que se llama un alimentador de base de datos. ¿Qué significa eso? Nosotros en desarrollo, las bases de datos no arrancan como una hoja en limpio. Nosotros en este momento creamos la estructura de la base de datos, pero no tenemos registros en tipo mascota, no tenemos registros en service type. Y cuando uno está desarrollando, uno quisiera que si yo borrara la base de datos y corriera el proyecto, ya la base de datos tuviera unos registricos de prueba, tuviera un usuario administrador, tuviera pues ciertas cositas que no hay. Eso lo logramos creando algo que llama un alimentador de base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ya mismo. En ese orden de ideas, vamos a crearnos una clase que se llama un setDB. Esa la vamos a crear aquí en la carpeta Data. Vamos a adicionar una nueva clase. Esta nueva clase la vamos a llamar setDB y va a ser la clase que nos alimenta la base de datos. Ojo, esta clase va a utilizar la base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Data Contest. No, Data Contest es la clase que me da la conexión con la base de datos. Cada que necesite la base de datos, vea lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a empezar a explicar lo que es la inyección de dependencias en .NET Core. Porque en .NET Core todo es inyectado. Yo no puedo hacer nada que no vaya con inyecciones. Entonces, para inyectar la conexión a la base de datos, vea lo que hago. Le creo un constructor a esta clase, setor. Y ya solamente en el constructor hago el llamado al data contest. Es decir, en el constructor le digo, yo voy a utilizar un data contest. Y ese data contest lo voy a llamar context. Para completar la inyección le digo que este data contest, le digo que me cree y me inicialice un campo. Ahora, el estándar que me dice, los atributos privados deben empezar con underline. Entonces le digo que esto se llama data contest. ¿Qué significa esto? Que esta base, que cuando yo llame esta clase, automáticamente, como en el constructor está el data contest, ya va a llegar la conexión inyectada. Y usted dirá, pero coño, ¿dónde matriculaste esto? Claro, lo hicimos. Recuerden aquí en el startup, cuando nosotros pusimos esta línea, add contest, data contest, ¿qué significa eso? Que cualquier clase que le llamen el data contest en la conexión, él sabe que tiene que inyectar esto. Ahí estamos configurando la conexión a la base de datos. Ya para conectarme a la base de datos, ya lo que vamos a hacer es un método que me migre la base de datos, que me alimente la base de datos. Y ese método que me alimente la base de datos le vamos a llamar un SIT. Y ese método, como es un método asíncrono, vamos a colocarle a todos los métodos asíncronos, siempre terminan en la palabra assign, de asíncrono. Ahora, cuando él llegue a este punto, yo lo primero que debo de garantizar es que la base de datos esté creada. ¿Cómo garantizamos que la base de datos esté creada? Mi conexión se llama contest. Dentro de contest hay una propiedad llamada database. Y la propiedad de database hay un método que llame ensure create assign. ¿Qué hace este método? Garantiza que antes de seguir, por eso le tenemos que colocar una way, porque de pronto le toca esperar, garantiza que antes de seguir, ¿qué hace? Verifica que esté la base de datos creada. ¿Por qué? Porque yo puedo borrar la base de datos. Es más, vea el ninjazo que voy a hacer. ¿Saben cómo borro la base de datos yo por acá? Aquí le digo drop database. Vea qué peligro. Esto nunca lo vayan a hacer en producción. Serían un desempleado más de este país. Drop database.
¿Está seguro? Yes, güey, madre, hágale, pum. Boté la base de datos. Pero ¿por qué me doy esa confianza de botar la base de datos? Porque estoy trabajando con Entity Framework. Cada que yo corra el proyecto, él la va a crear. Si no encuentra base de datos, la crea. Y si la encuentra, la abre. ¿Y para qué estamos creando las migraciones? Para que él me sepa actualizar la base de datos que yo tenga en producción. Es para la de producción, no para la local. Entonces acabo de borrar base de datos, no hay base de datos. ¿Qué vamos a hacer? En este CIDR no solamente vamos a garantizar que haya la estructura de la base de datos, sino que también haya registros en la base de datos. Entonces vamos a crear aquí un método, también lo vamos a esperar, y vamos a crear un método que se llame check pet ties. Entonces yo ahí lo que hace es que Espera que se ejecute el método que es asíncrono. Vamos a crear un método que se llame assign, se me olvidó escribir, assign, es así, eso, ahí está. Vamos a crearnos un método que se llame check pet ties. ¿Qué hará el método check pet ties? ¿Qué creen ustedes? Checa que hayan tipos de mascotas. Si no hay, los crea. Entonces este método, como es un método, este método le tenemos que colocar el modificador assign. Entonces, ¿cómo sé yo si hay o no hay? Pregunto. ¿Cómo preguntar? Vean qué belleza. If. El mismo if que en vez de lógica de programación. ¿Cómo se llama mi conexión? Contest. ¿Cómo se llama mi colección de tipos de mascota? Pet ties. Y hay una expresión aquí, esto hace parte del link queue, llama any. Entonces, ¿qué me devolverá any? Si hay al menos un registro. Entonces voy a negar esta condición. ¿Aquí qué le estamos diciendo? Si no hay tipos de mascota. Si no hay tipos de mascota, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar algunos hitos. ¿Cómo los agregamos? No crea que aquí vamos a hacer una instrucción, una sentencia SQL, un insert into o un procedimiento almacenado. ¿Qué tal? Líbrame Dios de esas cosas. Vamos a hacerlo mucho más fácil. Vea pues. ¿Cómo se llama mi conexión? Vuelvo. Contest. ¿Cómo se llama mi colección? Pet ties. ¿Y qué quiero hacer yo en los pet ties? Adicionar uno. Entonces aquí hay un método que se llama add. Y le voy a adicionar ¿qué? Una nueva ¿qué? Le voy a adicionar un nuevo tipo de mascota. Y si le digo que voy a adicionar un nuevo, voy a ponerle aquí para le digo control punto más fácil. Si le digo que voy a adicionar un nuevo tipo de mascota, el tipo de mascota ¿qué propiedades tiene? ID y nombre, pero el ID es autonumérico, eso no hay que mandarlo. Y le digo que voy a mandar el name. ¿Y qué tipo de mascota voy a crear? Voy a crear una mascota llamada perro. Tipo de mascota perro. O dog, pues si lo quieren hacer en inglés. Listo. A ver, no, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo en inglés, pues. Hacerlo todo en inglés, pues, para hacer. Vamos a volvernos serios. Ahora vamos a crear otro tipo de mascota. Vamos a crear aquí otro tipo de mascota llamada gato. Y vamos a crear otro tipo de mascota llamada... Ahí está, tortuga. Gato, perro, gato, y ustedes ya le agregan los que sean. Hasta el momento, ¿cuántas? Grabé los cambios. No es como si no hubiera hecho la transacción. Los tengo ahí listicos. ¿Cómo grabo los cambios? Breve. Para grabar los cambios hay un método asíncrono. ¿Y por qué es mejor? Vea, para salvar los cambios hay dos métodos. Hay asíncrono y no hay asíncrono, me explico. Aquí en el contest hay un método que se llama save changes. Este no es asíncrono. Y hay otro método que se llama save changes asíncrono. Y es asíncrono, y vea lo que yo hago, y le pongo el await. Y algunos de ustedes estarán preguntándose, hey, pero vos sos huevón o qué. ¿Cómo así que lo pones asíncrono y lo pones a esperar? ¿No se han preguntado eso? Eso tiene una razón muy importante. Cuando yo le pongo await a un método asíncrono, lo estoy tirando por otro hilo del procesador y hago más eficiente la operación. Es decir, lo pongo a esperar, pero lo estoy tirando por otro hilo. Nosotros tenemos máquinas que tienen 8 procesadores. Normalmente no usamos sino uno. Cada que usted le está metiendo await, usted está manejando diferentes procesadores. Y no solo eso, sino que aparte de que está manejando diferentes procesadores, tiene la posibilidad de luego tirarlo multihilo, que luego ya vamos a hacer algunas cositas multihilo. Por el momento, vamos a hacerlo asíncrono con await. ¿Qué hace este método? Me va a matricular esos tipos de mascota de forma muy similar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear los otros métodos. Ya expliqué este. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiarme todo este CIDR que ya tengo en las diferentes tablas y lo voy a explicar mejor con ustedes. Voy a copiarme todo este CIDR completico, ya que se los expliqué detallado,
Ahorita vamos a ver lo que hace el CIDR completo. Entonces, vea, pues, vean lo mismo. Verifica que esté clara la base de datos. Checa tipos de mascota. Checa tipos de servicio. Checa propietarios, gracias. Checa mascotas. Y checa agenda. Entonces ahí está tirando esos 5 por diferentes números. No, lo estoy tirando por diferentes núcleos del procesador. Hace que sea más eficiente porque no estoy recargando la máquina para uno solo. Mi pregunta es que los 5 métodos se disparan al mismo tiempo. Ahora, no, estos 5 métodos, no, el await. Ahora, yo puedo luego mejorar esto y hacer que tirarlos en paralelo, pero luego les explico cómo los tiro en paralelo. Ahí lo estoy tirando secuencial por diferentes procesadores. Luego los puedo hacer no secuenciales, sino tirarlos en paralelo por diferentes procesadores. Esa es la gran diferencia. Listo, pero estoy preparando ya mi aplicación para que sea multihilo y multiprocesador. Ahí vamos. Ya explicamos el tipo de mascota, ya este tipo de servicio es lo mismo. Vamos a ver cómo se crea un propietario. Lo mismo, es que esto es lógica. Yo le digo, ¿hay propietarios? No. Entonces creé un método que llame addOwner y creo un propietario, y un propietario lo llamé Juan Zuluaga, José Cardona y María López. Ahí son mis usuarios siempre. Si yo vengo aquí al addOwner, ¿qué hago con el método addOwner? Simplemente le digo al contexto en la colección de owners, adicionar nuevo owner y pasarle todos los parámetros. Lo tiro a la base de datos. El más rarito viene siendo el de la agenda. ¿Por qué? ¿Qué quiero yo en el de la agenda? Le voy a hice un ciclo que le matriculara citas de media hora. ¿Empezara cuándo? Que empezara a las 8 de la mañana, que fuera hasta las 10 de la noche y que me excluyera los domingos. Y esto lo va a hacer por un año. Es decir, coge la fecha de hoy y la fecha de hoy empieza a matricular desde las 8, 8:30 o 9, 9:30, y así todos los días. Esto lo hice en un ciclo automático, ahí lo tengo para que lo analicen. Una cosa bien importante, que aquí cometí un dato. Cuando yo grabe la hora, ¿se acuerdan que cuando yo les dije que cuando recuperáramos la hora, la íbamos a recuperar local? Pero cuando la grabemos, ¿cómo la grabamos? Esa es la pregunta. No. Vamos a grabar la hora de Londres. Londres. Entonces, ¿cómo grabamos la hora de Londres? Y ya les voy a explicar esto, que esto es como medio loco, pero esta es la clave. Cuando grabemos la hora, no la vamos a grabar en mi hora local, sino que la vamos a grabar en algo que se llama Universal Time. Ojo, cada que yo grabe una hora, siempre vamos a guardar la hora como Londres. Esa es la hora universal. Esa es la hora universal, la hora de Londres, la que está en el meridiano cero. ¿Cuánto tiempo llevamos con Londres nosotros de diferencia? Menos 5 horas. Es decir, si aquí son las 9:16, súmele 5 horas. Allá ya amaneció. Allá en este momento en Londres ya no es martes, sino que ya es miércoles. Entonces, cada que grabemos las horas, la vamos a guardar en Londres. Pero cuando la recuperamos local. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo la recupero en Colombia, me la va a recuperar con el -5, que es la hora de Colombia. Pero si la recupero en otra zona geográfica, él me la va a recuperar con la hora geográfica. En estos días les hago un mapita y les explico bien eso, que eso tiene su enredito. Pero ¿cuál es la clave? Cada que grabemos una hora en base de datos, la grabamos con Londres. Cada que la vamos a mostrar al usuario, se la mostramos con la hora local. Y con eso solucionamos el problema. Es un truquito ahí de lógica, de jugar con horas, que tiene uno medio se enreda, pero ahí está. Luego se me analizan este método. Este método que está haciendo, por cada día está grabándome un año de agenda. Es lo que hace ese método. Ahorita lo probamos. Listo, señores, ahí vamos. Para terminar esto, para terminar lo del CIDR, vamos a hacer lo siguiente. Pero entonces la prueba y la explicación de lo que sigue, lo vemos en el siguiente video, que este ya me está quedando demasiado largo. Si le ha gustado lo que ha visto hasta el momento, dale manito arriba. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.